Estaba muerto y vida me entregaste. Estaba caído y tú me levantaste. En esta mañana, Señor, aquí hay corazones, Señor, quebrantados corazones, Señor, que necesitamos escuchar tu palabra, Señor, Dios de la gloria. Envía tu palabra, Señor, y que ella corra velozmente, Señor. Mira, mi hermano Germán, el vaso que tú has escogido en esta mañana, Señor. Habla a través de él, llena su corazón, su mente, todo su ser, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Y envía tu palabra a nuestros corazones, Señor, para que nosotros, Señor, podamos entender tu palabra, Señor, y atesorarla y ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a leer en Levíticos capítulo 19, versículos 1 y 2. Vamos a esperar que cada uno de nosotros encontremos, ya hemos orado. ¿Capítulo qué? 19, versículos 1 y 2. Amén. ¿Quién quiere leer? Ya lo hemos encontrado. Esperemos que todos, que Eduardo lo encuentre, que aquí mi hermano que está al frente. Levítico está despuesito de Génesis. 19, 1 y 2. Al principio. Dice la palabra aquí en Levítico 19. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Amén, gloria al Señor. Se me vino a traer un testimonio doble aquí, antes de empezar el mensaje. Anoche estuvo con el hermano John Durán Setter, predicando en una campaña que hay del Espíritu Santo en la iglesia donde yo me congrego. Y hoy el hermano Jefferson Durán, también conocido como Jefferson Setter, me dijo el hermano que hoy va a predicar allá también en la campaña. Y el testimonio que yo oí de estos muchachos es que ellos asistían a la iglesia porque la mamá era una mujer, o es una mujer muy consagrada. Yo miraba a esta hermana que ella llegaba a esos ayunos a llorar. Y uno decía, ¿pero por qué? ¿Qué problema tendrá esa negrita que llore y llore en los ayunos? Ella estaba orando por los muchachos. Y resulta de que ellos anduvieron envueltos en delitos y todas las cosas. Tanto que al hermano Jefferson le tocó que huir para Costa Rica, donde estaba la mamá, porque aquí le iban a matar. Y según oí, en Costa Rica también le tocó que huir para acá. Pero mire lo que es serle fiel a Dios. Hoy, esos muchachos que de pronto nadie daba nada por ellos, solamente la mamá llorando en esos ayunos por ellos, hoy son pastores. Amén, amén. El hermano John Setter estuvo en Centroamérica, en misionero. Y entonces, mire que sí se puede. Gloria a Amén. Dios. Sí se puede, pero sí recibimos al Señor. Ya entrando a la predica, la palabra dice ser santos. Ese ser literariamente se llama un imperativo. Y un imperativo es algo que debía hacer, o que hay una obligación para hacerlo, como ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Es una orden. Muchos sacan el cuento de que yo no tengo el don para evangelizar. No, Dios dio la orden y Dios nos equipa para ir a evangelizar. Amén. Y porque él
con eso también te dice, abra usted la boca. Acá en la cárcel yo tuve en el patio 7 y en el patio 1A tuve dos situaciones iguales prácticamente. El muchacho me dice, hermano, cuando terminamos el culto, yo tengo muchos problemas. No sé cómo hacer salir de tantos problemas. Mi decisión es suicidarme. Allá en la celda tengo dispuesto todo para, según lo que hable con usted, me suicide. Yo lo primero que dije, Señor, esto es una carga muy pesada para mí. ¿Yo quién soy para hacer eso? Yo no soy ningún psicólogo. Y Dios me dio palabra. Amén. Y gracias a Dios, ninguno de los dos se suicidó. Gloria a Dios. Entonces, cuando para nosotros ir a llevar la palabra, hablemos la que Dios es el que obra. Dios es el que hace la obra. Y primero también nosotros debemos cumplir con esta palabra. Hay cosas que a veces nos las enseñan, pero no nos las enseñan bien. Hay una canción que dice, el poder del cristiano está en la oración, el que ora vencerá la tentación. Eso depende de cómo vivamos espiritualmente. Allá cuando la segunda obra que nosotros ayudamos a abrir, que fue el Porvenir, nosotros empezamos ayudando a abrir el poblado campestre, el Porvenir. También estuvimos en el municipal también ayudando a abrir esa obra. En el Porvenir había una hermana que eso estaba en ayunos, estaba en vigilia. Y una vez un hermano me preguntó, esa hermana que es de tanta oración, ¿por qué vive en tanto problema? A toda hora pidiendo oración. Y es que esta palabra donde el Señor nos invita a ser santos. Dios nos llama, pero también nos han tergiversado porque a veces nos han metido doctrinas de la iglesia tradicional. Y creemos que el santo es un muñeco que se ha pintado en la pared. Creemos que el santo es un hombre que el Vaticano ha designado como santo. Y yo recuerdo que en el país, no sé si todavía salía un desprendible los domingos que se llama La Gaceta. Y habían canonizado a un cura del sector de Pasto. Y en esos días salió un informe en ese periódico La Gaceta que era algo como literario. Y decía que cómo iban a declarar santo a ese cura si ese cura conseguía armas y formaba grupos para que fueran a matar a los liberales. Entonces, mire que tenemos conceptos que son errados y los tenemos como leyes. Pero santo es el que decide dejar el pecado, dejar la maldad, dejar los delitos para agradar a Dios. Amén. También nos han enseñado que cuando uno se bautiza, uno ya empieza a formar parte de ser hijo de Dios. Pero la palabra también dice otra cosa. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron y creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, para usted ser hijo de Dios, debe recibirlo en su corazón. Amén, amén. Creer en ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Ya el bautismo es un acto de obediencia. Amén. Y ya en Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Como obediencia es algo de obediencia para la salvación, un rito de obediencia para la salvación. No teniendo en cuenta, perdón, voy a buscarlo. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no teniendo en cuenta nuestra
Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena Sí. conciencia Amén. hacia Dios por la resurrección Bien, de gracias, Jesucristo. hermano. Entonces, el bautismo nos salva. Amén, amén. Hay unas congregaciones que descienden de la iglesia tradicional que dicen, y lo leen mal, el bautismo que corresponde a esto era no salva, dicen ellos. Pero la palabra no tiene un negativo, sino un pronombre, nos salva. Entonces, el bautismo es parte de un requisito para salvación. Amén. Pero no es que nos bauticemos y quedamos sin pecado, no. Es la conciencia, es la aspiración a tener un cambio, Gloria a Dios. a santificarnos, a vivir para Dios. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y para usted empezar la santificación, ¿cómo la empieza? Hechos 2:38 dice la palabra. Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, la forma de usted entrar a formar parte, a vivir en santidad, es arrepentirse. Adán y Eva, como nos han enseñado otra enseñanza errada, ellos no pecaron porque tuvieron relaciones sexuales. Dios les dio la orden de que se multiplicaran. Y para ellos multiplicarse tenía que ser por la relación sexual. Amén, Amén. amén. No fue que se comieron una manzana, porque la palabra no habla de manzanas. Habla del fruto del bien y el mal y el fruto de la vida eterna. Eran dos árboles. Y ellos desobedecieron y comieron del fruto del bien y el mal. Ese fue el pecado, la desobediencia. Y toda desobediencia a los mandamientos, a los estatutos que tiene la palabra, todo eso es pecado. Si Dios dice no matarás y yo mato, es pecado porque estoy desobedeciendo la palabra. Si Dios dice no robarás y yo robo, es pecado. No adulterarás, es pecado porque la palabra habla que no se debe robar ni se debe adulterar. Entonces, ellos pecaron contra Dios y desobedecieron el mandato de Dios. Ahí fue cuando empezó el pecado. Cuando entró el pecado. Dice, como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es verdad, todos hemos pecado. Amén, amén. El único hombre que vivió su vida sin pecado se llamó Jesucristo. Amén. Y la palabra dice que nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Amén, amén. Amén. Entonces, el arrepentimiento es reconocer: Señor, yo he robado, yo he fornicado, yo he mentido, yo he matado, yo he practicado la brujería, yo he dañado mi cuerpo, porque el Señor dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios en ustedes es un vacío que los científicos dicen que usamos el 10% de nuestra capacidad mental. Y en nuestro cerebro queda un 90% que según los científicos no usamos. Y yo hoy entiendo eso. Es porque Dios quiere ocupar ese lugar que Él dejó para Él en usted, en un 90%. Amén, amén. Amén. No es ese 10% que yo tengo y un 5% del Señor. No, necesitamos ese 90%. Amén, amén. Ese 10% de mi capacidad es como un diezmo que yo le debo dar a Dios. No es que yo tenga mi 10% y el 90% esté lleno de demonios. El endemoniado gadareno tenía una legión. La legión era entre 2.000 y 4.000 soldados. O sea que el hombre tenía ese lugar que era reservado para el Señor, lleno de demonios. Y dice la palabra que esos demonios buscaban matarlo a él. Querían asegurarle la condena, dice la palabra. Pero Dios no lo permitió porque Dios tenía un propósito y era mostrar su gloria allá en Gadara. ¿Y cómo mostró su gloria?
Imagine que eran entre 2.000 y 4.000 contra uno solo. Pero ese solo era el todopoderoso. Ese solo, por encima de ese solo, no había otro por encima de él. Gloria a Dios. Y cuando él le dio la orden, ellos tuvieron que obedecer. Y ellos sabían que ellos no se podían quedar ahí porque esa orden ya estaba dada y tenían que obedecer. Entonces pidieron que fuera a esos 2.000 marranos. Imagine, ese hombre lo intentaron asesinar esos espíritus, esos demonios, y no pudieron porque Dios estaba guardando la vida de él. Pero esos demonios se distribuyeron entre los 1.000 marranos y hicieron suicidar a los marranos. Entonces, esa parte que usted tiene, llénela de Dios. Amén, amén. Y para empezar a llenarla de Dios, recíbalo. Gloria a Dios. Recíbalo. Señor, llena todo ese vacío que hay en mi corazón. Llena ese vacío que hay en mi vida, Señor Jesús, Dios Santo. Señor, despoja todo principado y toda potestad que hay en mi vida. Y Dios hace la obra. Hay un hermano que yo compartí como un año con él. El hermano era, como dice, aquí con YouTube hay que saber decir las cosas porque no lo cortan el mensaje. El hermano era del otro equipo. Yo tenía una motocarra, yo le hacía los trasteos a él. Él era cerrajero. Yo iba al almacén, traía la cerrajería, porque él estaba haciendo la cerrajería para un templo de nosotros, de la iglesia pentecostal. Y llevaba armado al templo todo. Y el muchacho era bien amanerado. El muchacho era bien afeminado para hablar, pero exageradamente. Yo decía, esta es la caricatura de una mujer, como era actuada. Y con el hermano, el ingeniero de allá, empezamos a tratar con él. A mí me tocaba llevar, y cuando yo iba al taller, él me invitaba a la casa, me invitaba a desayunar, según como llegar a las 11 a almorzar. Y él tenía como 7 hermanas, y 7 hermanas tenía también un poco de hijas que ya eran adolescentes, y todas esas mujeres eran hermosas. Y la verdad es que a mí me da vergüenza llegar con él, porque yo decía, estas muchachas están pensando, deben de pensar que yo soy el compañero de él. Pero Dios me impulsaba a que fuera con él allá, que le aceptara las invitaciones a la casa. Y se terminó el trabajo y no lo volví a ver. Como a los 6 meses la obra carcelaria hizo una vigilia. Y cuando yo estaba conversando, que habíamos llevado a una hija de mi esposa, estaba conversando con ella, alguien llegó por la espalda y me pegó un abrazo. Cuando yo volteé, era el hermano. Y me saludó así. Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Ya no tenía esa caricatura de mujer en los movimientos, en el modo de hablar. Ya hablaba normalmente. Y yo al Señor, yo le dije, Señor, yo he visto en Romanos que dice que eso éramos antes. Y yo quiero ver ese milagro. Yo le pido que me dé un homosexual. Y Dios me dio ese hombre. Y hoy él está sirviendo al Señor en la iglesia. Amén, amén. Entonces, mire que todos los espíritus que él tenía, ¿no es cierto? Dios los sacó y metió su espíritu en él. Amén, amén. Yo recuerdo una convención, yo se lo presenté a mi esposa. Aquí está el hermano y la gloria sea para Dios. Dice mi esposa, yo le doy gracias a Dios que me puso al hermano Víctor y al hermano Germán en el camino para yo salir de esta vida tan maluca. Entonces, mire que una complicación que tienen ellos es que ese es un pecado con maldición de Dios. Porque la palabra dice, maldito el hombre que se acostare con otro hombre. Entonces, por eso para muchos es difícil. Pero cuando
recibimos al Señor, cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Y ese arrepentimiento es reconocer que yo he pecado contra Dios. Y acercarse a Dios. Señor, perdóname. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho acá, yo he hecho aquello. Todo eso ha sido pecado. Perdóname. Y también la palabra dice arrepentidos y convertidos, ¿no es cierto? Entonces, yo ya no voy a ser un pecador. Yo me voy a convertir en un hombre santo. Y santo tampoco es lo que muchos piensan que es alguien que nunca se equivoca. La palabra dice que si nos vamos a equivocar. Y hoy, aquí hay dos pecadores, aquí hay otro pecador. Amén. Pero somos pecadores arrepentidos. Gloria a Dios. Amén. Que es algo diferente. Allá está el hermano Cristian y la esposa. Son pecadores, pero son pecadores arrepentidos. Amén, hermano. Gracias, hermanito. Porque nos hemos arrepentido. Y llevamos una enseñanza que nos hizo el Señor. Si has pecado, abogado tenemos en Cristo. Amén. Amén. Entonces, cuando uno peca contra Dios, a diario, en alguna forma, pecamos contra Dios. No nos alejemos de la iglesia. Hay gente que no, yo soy pecador y yo no voy a volver a la iglesia, qué pena, no. Busque al Señor. Amén. Ahí es cuando más tenemos que acercarnos al Señor y pedirle al Señor perdón por este pecado. Señor, perdóname, yo mentí, yo robé, yo hice esto, yo le hice a otro. Perdóname, Señor. Y el Señor, cuando venimos con un corazón contrito es un corazón humilde. Es un corazón que reconoce que hay un Dios todopoderoso y que Él es la solución para todos y cada uno de sus problemas. Amén, amén. Que Él es el que tiene la capacidad para solucionar los problemas que haya en tu cuerpo si estás enfermo físicamente, en tu alma y en tu espíritu. Es el único. El brujo no puede, el psicólogo y el psiquiatra no pueden, no tienen esa capacidad. Yo miraba un programa que se daba los domingos por la mañana, Casa sobre la Roca, y ahí miré testimonios de unos psicólogos. Y ellos decían, yo estaba lleno de problemas y no sabía cómo solucionar sus problemas, pero le cobraba a otros para darle la ayuda para solucionar los problemas de su vida y yo no podía solucionar los míos. Cuando Cristo vino a mi corazón, fue que Él vino a solucionar los míos. Entonces, el psicólogo no puede con los problemas de Él, va a poder con los de nosotros. Solamente Jesucristo puede solucionar tus problemas. Gloria a Dios. Pero eso es cuando llegamos a ese arrepentimiento. Entonces, nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Y cuando el Señor dice convertido es cuando se cumple la palabra que va a hacer de nosotros una nueva criatura. Amén, amén. Amén. Ya, yo recuerdo ese Germán que peleaba, ese Germán que se emborrachaba, ese Germán que trabajó con contrabando de computadoras, contrabando de una mercancía que traía del Ecuador, eso es delito. Ese hermano que trabajó con algo que era para ayudar para el narcotráfico, Dios lo transformó. Amén. Y hizo de él una nueva criatura. Amén. Gloria a Amén. Dios. Yo llevaba unos galones vacíos que iban al aeropuerto y esos galones iban para las cocinas. Eso era un delito. Ya eso no lo hacen hermanos. Amén, amén.
¿Por qué? Porque el Señor ha hecho de mí una nueva criatura. Amén. Viví en un hogar disfuncional. Mi papá era un hombre bastante malo. Mi papá no quería a los hijos, antes odiaba a los hijos. Y yo recuerdo que yo decía que para uno tener larga vida de honrar al padre y a la madre. Y yo decía, pero si yo hablo que mi papá es bueno, que mi papá es esto, estoy mintiendo, Señor. Y yo recuerdo que yo iba con mi papá en una moto y por las cosas que hacía mi papá que no eran correctas, yo iba con él en la moto, mi papá iba manejando y nos tiraron un carro a llevarnos por delante. Yo lo que hice fue tirarme en el separador de la mitad, ahí en la primera, me tiré porque hay unos árboles y yo dije, si estos manes quieren atropellarme a mí, tienen que tumbar todos estos árboles. Y yo caí rodando porque yo me tiré en la moto. Y cuando yo me levanté, yo esperé era mi papá, que ese carro lo había dejado vuelto nada. Pero, sorpresa, cuando yo me levanto, en el carril que nosotros íbamos y por donde pasó el carro a arrollarnos, mi papá no estaba ahí parado, estaba la moto y mi papá parados en el otro carril. Y estaban a la distancia donde yo me tiré. Yo me tiré, la moto iba andando, la moto debió haber estado más adelante. Dios me estaba preservando porque me tenía para su servicio. Amén, amén. Y Dios estaba, había oído la oración de mi mamá, porque mi papá, después que murió mi mamá, me decía, tu mamá se quedaba hasta las 3 de la mañana orando por usted y por Marino, que éramos los que andábamos mal en la familia. Entonces, cuando Dios hizo de mí una nueva criatura, empecé a andar en la santidad, en la obediencia. Por eso, el poder de cristiano está en la oración es que usted viva en santidad, viva en obediencia y le sirva al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy ese es el llamado que el Señor tiene. Sed santos porque yo soy santo. Viva para el Señor. Le dimos la oportunidad del delito, a la maldad. El amigo nos traicionó. ¿Cuántos pagamos cárcel por un amigo? Que ese amigo era el culpable, pero si nosotros lo aguantamos, nos mataban y nos tuvimos que echar la culpa a nosotros. ¿Cuántos fueron traicionados por una mujer? Yo en estos tantos años que he estado trabajando en las fundaciones, unos 19, 20 años creo, he visto muchachos que están haciendo el proceso bien en la fundación, que los tienen para liderar una fundación. Cuando llegó la 90, yo me voy con mi mujer. Y que no te vas, que completa tu proceso. No, yo me voy con mi mujer. Resulta que piden el ahorro y se van y esa mujer se les gasta el ahorro. Y cuando ellos ya no tienen para darle plata, ellos la empiezan a desfilando con otro. Y los he visto llegar todos revolcados acá a las fundaciones y llorando a moco tendido por esa mujer. Imagina lo que le hemos dado oportunidad, pero no le damos la oportunidad a Dios. Hoy el Señor sigue llamando: sed santos porque yo soy santo. Arrepintámonos, convirtámonos, y el bautismo es una parte de obediencia para la salvación. Y bauticémonos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Si usted se ha bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, aquí le voy a traer una perlita. La palabra en Hechos 4, 10, 11, 12 dice que Jesús es el nombre que se echaron los edificadores. Y muchos
están edificando la vida de otros en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Han desechado ese nombre que más adelante dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Refiriéndose, que en el versículo 10 viene refiriéndose a Jesús. Entonces, si no hay otro nombre, sino en el nombre de Jesús, ese Padre, Hijo y Espíritu Santo no sirve, porque no hay otro nombre, y ese sería otro nombre para salvación. Si usted se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le hace falta algo importante para su salvación, y es bautizarse en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es certeza de salvación, Amén. seguridad de salvación. Gloria a Dios. Y otro apelito también. Una garantía. Aleluya. Hoy en día han salido varias Biblias. Recuerdo el nombre de la Biblia mesiánica Kadosh, que es una Biblia que una comunidad judía tradujo al español. Y dice que la corrección viene con los versículos más antiguos, viene con los versículos más fieles, dice. Y la corrección es algo que la iglesia tradicional hizo. Ya pasados varios años después de que Jesucristo resucitó y metió ahí en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo la corrección, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Y es una corrección según los manuscritos más fieles y más antiguos, sino que ellos trataron de darle a la Biblia un significado trinitario. Juan 5:7. También en la mayoría de las Biblias que están traduciendo hoy ha sido quitado también. Fue introducido en el siglo IV. Entonces, hagamos las cosas bien, como manda la palabra, como manda el Señor. Dios te quiere salvo. No importa que nos hayan despreciado. No importa que hayamos cometido pecados. En la casa he encontrado jóvenes que me han dicho, no, hermano, si usted supiera las cosas que yo he hecho, yo no tengo perdón. Y yo les he dicho mentiras del diablo. Amén. Si usted se arrepiente. Muchos de esos que decían que no tenían cuándo, hoy están sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. De la obra carcelaria, hay varios hermanos que son pastores. De las calles, está el hermano Luis Muñoz, que salió de las alcantarillas de allá de Bogotá. Hoy él es un pastor muy usado en la iglesia pentecostal. Y hace como 1 o 2 años, mire también en las redes que el hijo de él también fue ascendido como pastor. Y aquí en la fundación tenemos al hermano Eduardo Osorio, tenemos al hermano Rudiel Muñoz, tenemos al hermano Raúl Montaño, que Dios levantó chirretes que habían perdido la mente y les devolvió la mente. Científicamente las neuronas no son recuperables, pero el Espíritu de Dios las devuelve. Amén. El Espíritu de Dios les creó en ellos hormonas nuevas. Entonces sí se puede, pero es necesario que le creamos a Dios, que lo recibamos en nuestro corazón, que creamos en ese nombre que es sobre todo nombre. En Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hagamos en el nombre de Jesús. Y si usted no se bautizó en el nombre, se bautizó en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu, le falta algo para hacer ese 100%. Ese es el llamado que el Señor tiene para nosotros hoy. Entréguele su vida al Señor. Amén. Viva para el Señor. Gloria a Dios. Y para terminar, viví con una mujer trabajadora social, bruja, ladrona. Viví atado por medio de la brujería, pero Dios me desató. Amén. En un carro que yo manejaba, encontré unas toallas ensangrentadas, toallas sanitarias. En otro carro encontré un envoltorio de lo que viene dentro de la toalla.
en un papelito ensangrentado. Yo hacía unos 4 o 5 días que me había separado de ella, que Dios me había cortado de ella. Y esa sangre estaba vivita, vivita. Y una vez, dando mi testimonio en el patio 5, yo le dije, el pastor Alcides González, cuando yo le conté mi testimonio, me dijo, usted es muy de buena. Y los muchachos me preguntaban, ¿y por qué el pastor dijo que era de buena? Entonces un muchacho que estaba allá dice, yo fui satanista, un muchacho que está en el patio 5. Y esos pactos que se hacen con el diablo de sangre son difíciles de romper. Por eso el pastor le dijo que era de buenas. Pero yo más que de buenas es que le creí al Señor. Amén. Lo recibí en mi corazón y creí en este nombre. Me bauticé en el nombre de Jesús y aquí me tiene el Señor sirviendo. Gloria a Dios. El Señor perdonó mis pecados. Aleluya. Y me dio una hermosa y una buena mujer. Me dio, después de tener una hija del diablo, a esa muchacha que vivía conmigo, que yo vi con ella, le decían mandinga, que según el cuento que tenían ellas era que era la hija del diablo. Y hoy el Señor me cambió esa hija del diablo por una princesa de él, amén. Y por eso le sirvo, por eso vivo en santidad. He tenido oportunidades de fornicar, de adulterar. Dos de esas oportunidades que rechacé, una fue cuando era inconverso y otra fue ya convertido. Hoy están bajo tierra, ¿por qué? Porque el SIDA se las llevó. Y si yo hubiera aprovechado esa oportunidad que tuve con ellas, había contaminado también a mi esposa de SIDA y de pronto yo estaba bajo tierra también. Pero Dios prolongó mi vida, ¿por qué? Porque obedecía la palabra de Dios. Amén, amén. Y lo que le pasó a José, esa mujer que tentó a José era una mujer hermosa, porque esa gente conseguía las mujeres hermosas. Y yo creo que para José salir corriendo no fue fácil. Como yo también, salir rechazando eso no fue fácil. Pero obedecerle al Señor, vivir en santidad, da buenos resultados. Gloria a Dios. Y eso es el consejo que Dios le deja a usted hoy. Yo no sé quién quiere acercarse hoy al Señor. ¿Quién quiere abrirle al Señor y recibirlo? ¿Quién quiere hoy abrirle su corazón para que Él entre? Y si usted se ha bautizado, reconciliarse con el Señor. Y si no se ha bautizado, bautice en el nombre de Jesús. Y si está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautice en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a nosotros bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Amén. Esa es la invitación del Señor para usted. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, le da. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y en esta mañana yo les digo que tiene que haber un arrepentimiento genuino, que salga del corazón. Porque muchos se han bautizado Amén. y siguen haciendo lo mismo. Amén. Siguen, no han nacido de nuevo y hay que nacer de nuevo. Hay que Amén. ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Que mostremos esos frutos dignos de arrepentimiento, que realmente la gente diga, en esa persona yo veo un cambio, esa persona sí cambió, esa persona es diferente. ¿Sí? Que el testimonio suyo hable. Porque muchas veces, mucha gente se convierte nomás con ver su actitud, con ver el testimonio. Gloria a Dios. Entonces eso quiere el Señor. Que realmente haya un arrepentimiento genuino, verdadero. Que mostremos esos frutos dignos de arrepentimiento. Que realmente Dios se está morando en nosotros. Que realmente Dios sí está haciendo la obra en nosotros. No necesita una persona elocuente que se pare aquí y sepa muchas palabras. Solamente el testimonio habla por sí solo. Solamente que la persona vea que usted haya cambiado su manera de hablar, de vestir, es diferente. Y eso hace que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Puesto en pie, amarle gracias al Señor. Y también por orar por estos varones que se han postrado aquí, que tienen una lucha y quieren que el Señor obre en su vida, que el Señor los transforme, que el Señor siga haciendo la obra. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está obrando aquí. Amén. Él no se queda quieto, Él obra en cualquier situación, por muy difícil que sea, el Señor obra.
Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Poderoso Padre, bendito Dios. Mira esta Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia para con los hijos de los hombres, Señor. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, Señor. Mira a estos varones, Señor, que están acá adelante. Igualmente, Señor, a toda esta población que está aquí, Señor, que necesitan, Señor, de ti, así como nosotros somos necesitados de ti cada instante, Señor. Toma el control de ellos, Dios de la gloria, que esta palabra la puedan poner, Señor, por obra, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que la podamos poner por obra, Señor. Que mostremos frutos dignos de arrepentimiento, Señor, porque un día, Señor, yo estuve del otro lado, Señor, y yo no podía en mi fuerza, Señor, pero cuando entregué mis cargas, mi vida a ti, Señor, tú obraste en tu perfecta y buena voluntad, Dios de la gloria, Señor. Oh, Señor, obra poderosamente en ellos, Dios de la gloria. Quita, Señor, todo cólico, todo dolor, toda angustia, toda ansiedad, Señor, porque tu palabra dice que echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Señor. Oh, Dios de la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Amén, Dios. amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanito Perea.